Hace unos días, dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela, dejando a miles de familias afectadas y cambiando la vida de muchas personas en cuestión de segundos. Recibir esa noticia fue devastador. La preocupación, la incertidumbre y la impotencia se apoderaron de mí mientras intentaba comunicarme con mi familia y entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En este video, quiero contarles qué fue lo que pasó, cómo viví esos momentos, el pequeño aporte que puedo hacer para ayudar y agradecer de corazón a todas las personas que decidieron sumarse y apoyar a quienes más lo necesitan. Al final de este video también te contaré qué viene para el canal y cómo continuará esta aventura. Gracias por acompañarme, comencemos. Y buenos días muchachos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Marianne Day, una exploradora aventurera que le encanta viajar y bueno, compartir sus experiencias a través de mi canal de YouTube. Hoy seguimos con el tema de Venezuela, pues hoy no va a ser un nuevo país a pesar de que me encuentro en Asia. Hoy vamos a hablar un poco sobre la situación que ha pasado en mi país. Bueno, el 24 de julio pasó algo en mi país que la verdad ha cambiado la vida de muchísimas personas y nos ha afectado muchísimo a todos los venezolanos, tanto los que estamos adentro como fuera del país y bueno, también a personas de afuera. El primer terremoto fue de 7 y 30 segundos después fue de 7,5, ocasionando muchísimas muertes. Hasta el día de hoy ya más de 3.500 personas, 16.000 heridos, 6.000 personas que fueron pues rescatadas y bueno, eso destruyó totalmente 200 edificios y también 800 edificios fueron bastante perjudicados, lo cual hay muchísimas personas ahora en mi país sin hogar y eso, bueno, es bastante duro, pero lo más duro es muchísimas personas que han perdido familia, muchísimas personas que pues lo han perdido todo. La verdad es algo fuerte. Como muchas veces les he dicho, mi familia, a pesar del susto, porque mi familia vive en Caracas, mi papá hace 3 años no vive con mami, él ya está viviendo en La Guaira. Y bueno, en La Guaira fue como que lo más fuerte que pasó. Gracias a Dios mi familia está bien, papi está bien. Fueron unos días bastante tensos porque las personas en La Guaira se habían quedado sin señal. De mi mamá sí me enteré inmediatamente que pasó el terremoto, ella estaba bastante preocupada, obviamente todos también lo estábamos, ya que, bueno, habían réplicas, todo el mundo estaba en la calle, mami dice que volvió a nacer, que sintió que la casa se le venía encima, y bueno, eso que pasó en mi país ha sido algo demasiado fuerte. Yo por mi parte, de verdad que mi motivación sobre viajes, videos y todo eso, había estado por el suelo, duré como 4 días en la cama completamente, a pesar de que soy en Asia. ¿Por qué? Porque, o sea, hay muchísimas cosas que yo no me puedo imaginar que puedan pasar, que gracias a Dios no pasaron, pero que le pasaron igual a muchísimas personas y eso a mí igual pues me afecta igual. Como venezolana creo que todos hemos pasado por lo mismo, nos duele, o sea, sentimos que gracias a Dios nuestra familia está bien, la de muchos, pero igual cada persona, cada familia que perdió a alguien, pues eso igual nos duele porque somos hermanos, pues sentimos que somos lo mismo. Sí, o sea, y bueno, sin meternos a tanto detalle sentimental, porque todavía tocó el tema y creo que a cualquiera se le agua el guarapo. Ya han pasado varios días y todavía sigue obviamente el sentimiento y todo esto. Hoy quiero hablarles sobre esto y sobre lo que aconteció, pero voy a cerrar este capítulo después de este video, ya que obviamente quiero agradecer a muchísimas personas que me han escrito y me han dicho, Mari, en la primera persona que yo pensé cuando escuché lo de Venezuela fue en ti y en tu familia. ¿Cómo están? Bendiciones, gracias a Dios por cada uno de esos mensajes. Yo les digo a ustedes muchísimas gracias a todas las personas que estando afuera, que no siendo de mi país, porque es que les digo, o sea, la magnitud de este terremoto nos afectó, o sea, fue tan fuerte y nos ha afectado venezolanos de adentro, de afuera y personas de todo el mundo. Bueno, muchachos, a todas esas personas yo quiero decirles gracias de todo corazón,
Yo estando afuera, los primeros días estaba demasiado triste, diciendo gracias a Dios, pero a la vez demasiado triste por todo lo que aconteció. De igual forma, yo sentía que estando afuera y como venezolana, yo debía hacer algo. Me sentí culpable, me sentí por estar acá cuando las cosas no deberían ser así, porque igual pues yo viajo, pero yo viajo porque es, o sea, va de la mano con lo que yo hago, va de la mano con mis comienzos, va de la mano con, con mi trabajo, ¿entiendes? O sea, mi estilo de viaje es un viaje completamente diferente. Yo viajo, pero yo no voy a una playa a sentarme a leer un libro todo el día o a tomar o yo qué sé, yo viajo, visito una playa y es hacer videos y recomendaciones para ustedes. Después me quedo en el hotel, editar y todo eso. O sea, mi ritmo de viaje no son unas vacaciones, son un trabajo que ciertamente pues ustedes lo han visto en cada uno de mis videos. Entonces, bueno, de cierta forma, como ya no estaba allá y mi familia sí está allá en Venezuela, uno siente como cierta culpa, aunque no tiene nada que ver. Pero bueno, muchachos, yo sentía que debía hacer algo y por esa razón, de una aportación, también colaboré con información y bueno, también hice un video, que ese video, el dinero va a ir destinado a ayudar a personas y todo esto. Y bueno, quería decirles y contarles porque esto es algo que lo he hecho con ustedes. Si no lo fuese hecho con ustedes, pues entonces no hablaría de esto porque no me gusta hablar de las ayudas que uno da, ¿me entiendes? Entonces, pero a lo que uno tiene que rendir cuentas, quiero decirles que muchísimas gracias primeramente a todas esas personas que mandaron mandaron colaboración y pusieron la confianza en mí para yo desde aquí, lo cual no ha sido nada fácil. Ustedes saben que yo soy venezolana, que los países en donde he estado más tiempo es porque tengo una visa de turista y esto, pero no tengo nada como de banco y esto. Entonces la cuestión de bancos y todo eso se vuelve tan complicado. Pero bueno, es muy difícil para mí gestionar cosas. Sin embargo, pues tomé una pequeña iniciativa. Nada, quiero dejarles aquí un poco de evidencia que estando yo lejos aquí y bueno, haciendo trámites del banco y todo eso, pude lograr hacer llegar el dinero a Venezuela y ya mi mamá lo tiene. Mami, quiero contarles aquí, se los voy a dejar. Ella compró medicina, gastó unos $300 dándole medicinas a una clínica y ya ahorita, esta semana, porque es que la ayuda, muchachos, no fue el 24 de julio nada más y la primera semana, la ayuda se extiende porque hay personas todavía sin hogar y todo eso. Ustedes saben que el proceso del gobierno en Venezuela es un poco lento. Entonces, bueno, nada, nos toca a nosotros mismos poder ayudar y ajá. Entonces, como hay que también saber gestionar la ayuda que uno hace. Ya, o sea, esperé un poco, ya le mandé una parte a mi mami ha comprado cosas de uso personal ya esta vez, ya nos salimos un poco de la medicina, pero desde ahorita compramos medias, compramos ropa interior, compramos cosas de aseo personal, estamos haciendo unos convitos para poder repartirlos. Muchachos, todo esto lo he mostrado porque es algo que hemos hecho de la mano, algunos de ustedes y yo. Entonces creo que tengo que dar un poco de evidencias. Ya lo que ha hecho mi mamá, que ella ha hecho bastante, Dios la bendiga. Siento que va de mi parte también porque es mi familia. Todo eso no tengo por qué mostrarlo ni decirlo, solo esta parte. Y bueno, yo hace ya unos días, hace como 5 días, cerré el capítulo de recibir ese tipo, cualquier tipo de colaboración. Creo que tengo que decirles gracias a ustedes y también creo que ya he cumplido con una parte. Eh, Aunque la ayuda es bastante grande, pero por muy poca que sea tu colaboración, eso vale muchísimo. Y yo creo que he hecho una parte fundamental y que mi trabajo todavía no va a parar en cuanto a Venezuela, pero todo lo quiero hacer por mi parte, ¿sabes? No recibir dinero ni nada de eso de nadie porque eso a mí no me gusta. Ustedes saben que yo tengo tiempo viajando, las redes sociales es a veces tan complicado, o sea, no quiero imaginar que después digan muchísimas cosas que uno tan sensible en estos tiempos uno no quiere escuchar. Entonces mejor no me tomo esa responsabilidad, ¿sabes? Entonces cerré el hecho de esas ayudas hace como 5 días
Y ya, hasta ahí paro. Dejo mis evidencias y listo, muchachos. Y bueno, cabe resaltar también que yo estoy en otro continente, que no es como gente dice que yo tengo un sugar daddy, que es el que me paga los viajes y todo eso, porque si fuese así, pues yo no dormiría en sleeping bus, yo no dormiría en hostel, yo no estaría separada de mi familia, yo qué sé, estuviese con mi mamá ahorita en este momento. Y bueno, chicos, el punto es que no hay nadie que a mí me dé nada. ¿Cuál va a ser la experiencia próximamente? Bueno, he decidido venir a Asia hace unos meses atrás porque, muchachos, estaba pasando por una situación personal bastante fuerte. Entonces yo dije, ok, voy con toda Asia. Allá hay todo lo que me gusta y me voy a sentir muy bien. Aparte voy a pasar tiempo para mí, para encontrarme. Ciertamente me he venido sola aquí a viajar y a hacer experiencia. A lo que me ha gustado muchísimo, ya que estoy enamorada como que de los paisajes, me siento segura, los precios súper económicos, casi todo. En enero he conocido gente increíble, he compartido cultura. Decidí extender un mes más. Pero a lo que pasó esto en mi país, pues he decidido ya adelantar mis viajes. He decidido pues acelerar la inversión y todo eso, mi contenido, hacia otros lugares que ya estaban planificados, ya que pronto ya me voy a ir de nuevo a Venezuela a estar con mi familia, con mi mamá, que era lo que yo tenía planeado después de Asia. Y bueno, nada, muchachos, ese es el plan hasta ahora. Ya tengo eso adelantado, pronto voy a empezar a compartir de nuevo mis contenidos de viaje, ya que tengo muchísimo contenido que no les he compartido por respeto a la información que estaba pasando en mi país. Y bueno, nada, muchachos, este video es para ponerlos al tanto de todo y sobre todo para agradecerle todas aquellas bendiciones, todas aquellas buenas intenciones, sus mensajes, todo su apoyo que me han dado a mí, a mi familia y a todo el país de Venezuela. Y bueno, muchachos, nada, se siguen viniendo experiencias, continuaré con la ayuda, pero ya ustedes saben cómo. Y bueno, muchachos, bendiciones para ustedes también, amen a los suyos, abrácenlos, quiéranlos, la vida puede cambiar en cualquier minuto, en cualquier segundo, todos tus proyectos, absolutamente todo, que te lo digo yo. Y bueno, muchachos, nada, quiero que sepan que los venezolanos ahorita estamos pasando por esta situación, pero es una situación que nos hace más fuertes, que somos personas bastante fuertes, amorosas, pero fuertes, y que de esta vamos a salir. Bendiciones para ustedes, les mando un abrazo grande.